Las limitaciones no están en la falta de la vista, sino en nuestra mente. Bienvenida, bienvenido a este espacio, a este canal En Vista Insight. Soy Angélica Lenz y me encanta que nos estés acompañando aquí y ahora. En este espacio hablamos acerca de la vista y de la falta de la vista. Lo que deseamos es informar, romper prejuicios, motivar e inspirar. Quizás esta frase que ahorita te lancé, a lo mejor te choca un poco o la sientes exagerada o incluso puede generar en ti molestia o enojo. Ciertamente, cuando la pérdida de la vista, ya sea parcial o total, es muy reciente, sentimos que el mundo se nos cierra, que no hay actividades que podemos realizar o muy pocas, y que no vamos a poder conocer, aprender y experimentar cosas nuevas. En la medida que vamos avanzando en nuestro proceso del duelo y fortaleciéndonos como personas, es cuando vamos viendo que sí hay cosas que podemos realizar simplemente de una manera distinta. Y también es cuando descubrimos posibilidades y se nos van ofreciendo oportunidades. Y por eso en este espacio es para nosotros tan importante poderte presentar a verdaderos personajes que nos demuestran que sí se pueden hacer muchísimas cosas a pesar de no tener vista. Cosas que en principio nos parecen imposibles. Y por eso me da tanta emoción y gusto poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Pablo Martínez, que se encuentra en Mar de Plata, en la costa argentina. Pablo, a pesar de no tener vista, surfea. Pero no nada más surfea así por placer, sino que es bicampeón sudamericano y ha participado en 4 mundiales de surf adaptado. Además es coach de vida y se encuentra estudiando la licenciatura en filosofía. Pablo, es para mí un gran honor darte la bienvenida en este espacio. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Angélica? Bueno, muchas gracias. Sí, para mí también es un gusto conversar con personas que no son del país. Soy una persona que gusta de los viajes y cada vez que tengo la posibilidad de charlar con alguien que no es de Argentina, que tiene tratonada, me pone un poco con los pies en un despegue. Qué lindo lo dices. Oye, para entrar un poco en contexto, ¿nos podrías decir cuál es la enfermedad que tienes y a qué edad perdiste la vista? Sí, intentaré no ser tan técnico con eso, pero en realidad mi ceguera no es una ceguera que tiene que ver con los ojos, digamos, no es una patología ocular, sino que es una ceguera que está causada por un problema neurológico. Eh, lo que yo tengo es una afección en el nervio óptico. Es decir, el nervio óptico le tiene que dar información al cerebro para que podamos ver, y esa transmisión de información que le da el nervio óptico al cerebro no la cumple en mi caso, entonces es por eso que no tengo vista. Igual dije que no iba a ser técnico y lo expliqué bien difícil, pero bueno, me salió así. No, yo creo que nos queda muy claro y esto fue cuando estabas muy pequeñito, ¿correcto? Claro, sí, me faltaban unos meses para cumplir 5 años. Sí. Estabas muy pequeño, sí. Fíjate que a pesar de eso, tus papás tuvieron esa sensibilidad de darte la oportunidad de que practicaras muchos deportes. ¿Nos puedes mencionar algunos que estuviste practicando? Sí, y bueno, y déjame mencionarte eso, que creo que hay muchas personas que suelen unirse cuando hay triunfos de por medio, y en mi caso lo que aprendí desde muy chico con mis viejos es a buscar aliados en las derrotas también, ¿no? Que es más difícil de encontrar. Y gracias a ese apoyo y a esa unión que tuvieron mis viejos, sí, practiqué varias cosas. Digo, para ser resumido, me gustó siempre los deportes acuáticos, me gustan, digo, lo digo en presente. Eh, en algún momento probé en hacer remo, digamos, como cosas que no se venían haciendo o que los ciegos en Mar del Plata no practicábamos mucho. Inicié el remo con otro amigo también ciego.
Después hice levantamiento de pesas, que para el momento en el que lo empecé tampoco había muchos ciegos en Argentina haciéndolo. Eh, Digo a nivel competitivo. Eh, Después hice taekwondo, que eso también es otra de las cosas que los ciegos no han elegido mucho. Quizás sí hay otras artes marciales que son practicadas por muchos ciegos, pero no específicamente el taekwondo. Por lo que siempre fui buscando cosas que no sean tan típicas, digamos, para darle un resumen a todo lo que te puedo contar. Por lo general me gustan las cosas que están en los márgenes, no las cosas que convocan a las mayorías por ahí. Esa sería, digamos, el criterio con el que fui eligiendo todas las cosas que elegí. Qué interesante. Mm. ¿Y cómo se dio la oportunidad para que iniciaras con el surf? Bueno, tiene coherencia con todo eso que te conté recién. Yo entrenaba en un gimnasio con una profe. Ella, además de ser instructora, es osteópata, tiene una vinculación no solo con el deporte, sino con la salud desde un punto de vista terapéutico. Y me mencionó que había un grupo de gente en Mar del Plata que estaban dando los primeros pasos con el surf adaptado. Y cuando me lo mencionó me interesó mucho la propuesta, me interesó conocer a ver de qué se trataba, y ahí di con la persona que después se transformaría en mi primer entrenador. O sea, ahí tuviste como que la oportunidad y tú tuviste la apertura de ir y probar. Y eso creo que para aquellos que nos están escuchando es muy importante, porque luego queremos que las cosas lleguen a nosotros, a veces llegan, a veces no, pero la cosa es que esas oportunidades hay que tomarlas y hay que probar. Pienso que sí, que es cierto lo que vos decís. Y en el caso de algunas personas, ese tipo de hallazgos me parecen inevitables. Hay personas a las que esas cosas le van sucediendo simplemente por el hecho de estar en movimiento y de estar con ganas de vivir, ¿no? Me parece que es por ese lado. Correcto, sí. Oye, ¿nos puedes explicar un poco? Yo estoy segura que ahorita muchas personas se están preguntando, bueno, ¿cómo es posible que una persona que no ve puede surfear? ¿Qué es esto del surf adaptado? Bueno, el surf adaptado es un deporte bueno, dada la geografía de Argentina, no es un deporte que, por más iniciativa que tenga cualquier persona ciega en Argentina, no se puede practicar en cualquier lado, precisamos el mar. Yo, por lo único que me vi favorecido es por el hecho de vivir cerca del mar. Después, no es un deporte que cuente con un contexto favorable, es decir, practicarlo requiere de que más de una persona, por ejemplo en mi caso, yo entro siempre al agua con un entrenador, entonces siempre necesita que dos personas al menos nos pongamos de acuerdo para los entrenamientos, para conseguir los materiales. No contamos con la facilidad de un video que te permita corregir la técnica y te permita aprender qué es lo que hace una persona, qué es lo que hace un surfista en el agua. Es decir, todo lo tenemos que charlar, lo tenemos que consensuar, lo tenemos que preguntar, lo tenemos que corregir en base a, quizá como es un deporte en el que uno puede tener un golpe, también en base a eso se corrige. Eh, y se requiere de mucho tiempo de relación entre dos personas. Eh, que son todas cosas que uno las menciona y cuando las llevas a la práctica eh, son un poco más complejas de lo que uno se imagina en la previa. ¿Y por qué lo hice? Creo que por este afán de buscar momentos y situaciones en la vida en las que no me resulte tan fácil. Digo, te lo quiero resumir de otra manera. A mí me molesta o no soy muy amigo de lo cotidiano. Yo creo que todo lo cotidiano eh, deriva en un vicio. Es decir, para mí las personas muy adheridas a lo cotidiano son personas viciosas de la cotidianidad, y yo quiero siempre con las cosas que hago en mi vida ir rompiendo con eso. Entonces creo que el surf adaptado entra en esa lógica, por lo menos en mi caso, ¿no? Claro, y me imagino que cada vez que te metes al mar, pues cada día es una experiencia totalmente distinta. Exactamente, sí. Ujú. Sí, sí. Si bien es cierto que si uno vive en un lugar
la forma en la que las olas llegan a la costa en ese lugar van a ser similares. Se dice siempre que hay similitud, pero no hay eh, dos olas iguales. Entonces Ujú, eso también marca que uno tiene que tomar para diferentes estímulos diferentes decisiones. ujú. Y termina siendo toda una cuestión más bueno, de percepción y de interpretación y de ver cómo respondo a ese estímulo que recibo de la naturaleza, ¿no? Se Ujú, trata, trato de sí, hacerlo fácil, algo que tiene su complejidad. por supuesto. Ahora, este binomio tan increíble que has hecho con tu entrenador, ¿él recibe el nombre de guía o de entrenador o cómo se le llama a esta persona con la que trabajas tan cerca, en un equipo tan bien constituido? Eso depende quién por lo general en los libros que hablan de cómo entrenar el surf se dice entrenador o coach, es una palabra por ahí que viene más eh, del ámbito anglosajón, pero por lo general se le dice entrenador, digo, cada Mm, vez que estuvimos en los mundiales todo el mundo le dice entrenador. ujú. Por más que en el caso nuestro también ejercen una función de guía, eso es cierto. Sí. Ahora, en cuanto ahorita hablando de esto, me surge, la tabla en sí requiere de alguna adaptación y la metodología. ¿Nos puedes dar así como un pequeño vistazo acerca de cómo se lleva a cabo esto? La tabla eh, va a depender mucho de qué facilidad tenga para reconocer su propia tabla la persona que la utilice, porque en mi caso, por ejemplo, le poníamos alguna marca que la hacíamos con deck. Es un material que se usan en las tablas de surf que es muy parecido a lo que uno, no sé si se dice así en México, pero es goma eva, por ejemplo. Es un material muy similar que se puede adherir a la tabla y que no se despega con el agua del mar. Entonces, por ahí poníamos uno eh, exactamente en la línea media de la tabla, para que yo supiera que si el pie estaba bien colocado o no. Después Ujú, hay ciegos que no usan absolutamente ninguna cosa, hay ciegos que usan más de una referencia, es decir, eso es muy particular de cada surfista. Y ujú, la metodología se guía o se entrena a través de la palabra, porque no hay entre el surfista y su entrenador un contacto físico, no está permitido en las competencias tampoco, entonces también se entrena del mismo modo. Si ujú, no puede mi entrenador, por más que me vea en una situación complicada, venir y eh, agarrarme la tabla o tocarme el cuerpo e indicarme qué tengo que hacer. Me lo tiene que ujú, decir con la palabra. Entonces tiene que estar medianamente cerca como para que esas cosas se den. Y se busca a través de la metáfora, a través en mi caso lo que hemos hecho, hablando de la metodología, lo que hemos hecho como entrenador, como yo soy una persona que dijimos hace rato que vi hasta los 5 años, eh, nos sirvió mucho dibujar la forma de una ola, nos sirvió mucho también dibujar los distintos momentos de la ola ujú, para ir internalizándola. Quizá eso con una persona que nunca vio el mar no lo podés hacer, entonces por eso siempre insisto en que es muy particular el método. Si bien hay patrones generales que uno puede decir, bueno, sí, cuando se acerca una ola, la mayoría de las personas que competimos hacemos una cuenta regresiva, es decir, te dicen viene una ola y te cuentan del 3 hasta el 1 o del 5 hasta el 1, eso cada uno lo ve como le queda mejor, ujú. eh, pero después, eh, por eso también es importante qué relación se dé entre el entrenador y el surfista, porque entre los dos van definiendo cuáles son los códigos que mejor va a entender la persona ciega. Ujú. Wow, se me hace impresionante, impresionante, increíble. Oye, Pablo, ¿y la primera vez que lograste mantenerte sobre la tabla, qué sentiste? Ahí es una mezcla de cosas. Definir con una palabra, las emociones me parecieron mejor sentirlas que pensarlas. Te digo a Ujú, mí que soy una persona que quizá me gusta más pensarlas, ¿no? Eh, pero si yo pensaba exactamente qué era lo que me estaba pasando el primer día, la primera ola que surfé, me iba a olvidar de las emociones.
Ujú, Eh, Creo que me sentí feliz. Es una felicidad un poco extraña de poner en palabras porque no se puede del todo, o por lo ujú. menos yo no puedo del todo. Pero creo eso, me dio felicidad poder hacerlo. Me dio curiosidad también, por decirte otra palabra, ¿no? Curiosidad Ajá, también, mucha curiosidad. sí. ¿Cuál dirías tú que es el reto más importante a la hora de surfear para una persona sin vista? Yo creo que lo más importante es la seguridad, es sentir la seguridad y también tener indicios, tener conocimiento del lugar en el que surfeás para que eso ya esté dado. Y una vez que la seguridad está medianamente establecida, lo voy a decir así, eh, lo siguiente es la confianza yo le- la confianza en tu condición física, es sentirte eh, amigable con el agua. Eh, Ujú, Digo, es importante que la persona que surfea sepa nadar también, eh, para que si hay alguna situación en la que una ola te saca de arriba de la tabla, bueno, sepas resolver esa situación sin pasar demasiados apremios. ujú. Eh, Creo que esas cosas son bastante importantes. Eh, y después lo otro, para una persona ciega que busca competir, eh, un reto importante es la disociación en los movimientos. Es decir, que el movimiento sea armónico, es algo que a las personas ciegas por utilizar el bastón, eh, o por justamente eso, por faltarnos información del medio en el que nos movemos, eh, tendemos a no rotar mucho la cintura y la cadera de manera armoniosa, a tener demasiado rígido el cuello. Y todo eso en el agua es importante poder soltarlo, poder moverlo. Entonces, creo que ahí cualquier entrenador que intente competir con una persona ciega en el surf tiene todo un laburo de soltura, de movilidad para hacer con una persona ciega. Qué interesante, qué Mm. interesante. Ahora, ahorita que mencionaste la cuestión de la seguridad, las olas, más o menos, ¿qué altura tienen en las que tú andas surfeando? Eh, los mundiales a los que fui se llevaron a cabo en California, en una playa que no era muy peligrosa, pero tengamos en cuenta que en mi caso la categoría en la que surfeo es de personas ciegas y disminuidas visuales, y hay personas que tienen cuadriplegia que también surfean, es decir, cuando se hace un torneo internacional se tiene que tener en cuenta que el nivel de peligro que tenga la ola en la que van a hacer el mundial no sea tal que, bueno, ponga en riesgo en demasía a una persona cuadriplégica, eso está claro. Ujú, Entonces, había distintos días. Yo las olas más de mayor tamaño que he surfeado pasaban el metro y medio, no sé cuánto más, pero eran un poco más arriba de metro y medio. Y ujú, hay ciegos que surfean en olas de 2,5 metros, es decir, cada uno de acuerdo a su nivel. claro, ok. ¿Dónde te sientes tú más seguro? ¿En el agua o en la tierra? Digamos, caminando en una calle. Creo que se van dando las dos cosas. El agua me da la posibilidad de jugar un poco más cuando no estoy entrenando con el rigor de un entrenamiento. Ujú, Eh, En la calle tiendo a decir que hay eh, muchos estímulos que no tienen que ver con lo mismo. En el mar todos los estímulos tienen que ver con el momento en el que llega la ola, con la ondulación, el viento hace que la superficie del agua se mueva distinta. Es decir, todos los estímulos que hay en el mar son convergentes, en cambio en la calle eso no sucede. En la calle uno viene caminando, pasa alguien gritando y alguien que toca la bocina de un automóvil y no tienen una lógica los estímulos, entonces requiere una atención mayor estar en la tierra, por decirlo de ese modo, con las palabras que vos me lo preguntaste. ajá, sí. Pues tú te atreviste a soñar en grande. Tenías realmente poco tiempo entrenando cuando ya empezaste a competir. ¿Alguna vez te hubieras imaginado que hubieras ido ya a tantos mundiales, que hubieras sido campeón, bicampeón?
Ahora sí que te atreviste a soñar. Sí, sí, pienso que eso es importante por el hecho de que cuando uno tiene objetivos y los objetivos son difíciles, uno ve eh, cómo desear es importante para la vida de cualquier persona y cómo el deseo pone en marcha un montón de acciones que uno tiene que ejecutar. Eh, y cómo todas esas acciones te señalan el camino hacia un destino, ¿no? Hacia un destino que uno cree que lo elige. Y en alguna medida uno elige ese destino, digo. Entre tantos caminos posibles que uno puede tomar en la vida, elegir un destino que tenga que ver con una competencia deportiva, un destino que tenga que ver con una vida saludable, o que tenga que ver o un destino que tenga que ver con proyectos difíciles, me parece que es algo que cuando reflejo mi vida en una, en un análisis, en una conversación, me doy cuenta que, bueno, se parece a algo que tiene que ver con mi deseo. Entonces, eso me da la pauta eh, de que fui eligiendo esas cosas. Y me gusta. Me gusta que mi vida sea difícil, pero que sea una dificultad en la que tomé decisiones para que sea así. Ujú. Sí, te has propuesto retos muy altos, muy, muy altos. Sí, es cierto, pero eso también te evita algunos desvíos, te evita a mí me gusta la palabra atajo, ¿no? Te evita el que algunos atajos un poco más fáciles te distraigan de lo importante. Creo que cuando uno tiene, como vos decís, retos difíciles, uno dedica su vida a, a jugarse por el cumplimiento de esos retos que uno mismo se pone. Ujú. ¿Qué es para ti lo más importante, Pablo? Ahorita mencionaste esa palabra importante, lo que es Sí. importante. ¿Qué es para ti lo más importante? Eh, en mi vida el deseo de hacer cosas, el estudio, para mí es fundamental el estudio, digo, no lo mencioné en toda la entrevista, pero para mí el crecimiento de cualquier deportista tiene que ir a la par del crecimiento intelectual. Ujú, Yo no entiendo cómo una persona puede pretender crecer deportivamente hablando, pretender crecer como persona si no pasa un par de horas de su vida o de su día con la lectura de algún libro o con el desarrollo de alguna capacidad intelectual. Me parece fundamental eso. qué valioso que lo mencionas, fíjate. Mm. Sí, sí. Y bueno, pues tú eres coach de vida, estás estudiando ahorita. ¿Qué sigue de aquí? Qué buena pregunta, siempre hay cosas. ¿Qué sigue? Sigue estudiar, como decía, eh, Ujú, sigue recibirme. La licencia... son dos títulos universitarios. Yo voy a ser profesor de filosofía y después licenciado. Con el profesorado voy a poder dar clases. Eso es una parte que también me gusta. Digo, el hecho de ser el primer surfista ciego en Argentina me ha dado la posibilidad de tomar contacto con muchas escuelas, universidades. Hay una parte que también es la divulgación de todo esto que se hace con charlas en distintos ámbitos ujú, educativos. ujú, Eso me fue gustando y cuando me planteé la idea de dar clases de algo, solamente me veía dando clases de filosofía en algún momento. ujú, Entonces se viene eso, se vienen viajes, porque me gusta, como lo dije ujú. hace un rato, eh, y qué otras cosas más. Bueno, hicimos un documental con una amiga, con una surfista también de Mar del Plata, contando la historia nuestra relacionada con el deporte y con una gente de Buenos Aires, la capital de Argentina. este, También lo que hemos hecho es hacer un documental que no hable solamente de mi historia con el surf, que es una historia reciente, si se quiere,
sino más bien que hable de mi vida, de mis hábitos, de mis gustos, de los proyectos que fui haciendo, y bueno, y de los que Ujú. están en marcha también, por supuesto. Sí. Fíjate que percibo en ti, Pablo, que eres una persona que todo esto no lo haces porque quieres las medallas. O sea, tú vas algo más allá. O sea, hay un trasfondo, hay algo muy profundo ahí. Y creo que también para ti es importante trascender. Sí, tal cual, porque pienso que en ese sentido está bien, sería es una falacia decir que uno no trabaja para un resultado, porque la vida de un deportista está asignada por las mediciones, y las mediciones son una competencia y las competencias te dan un resultado. Eso es así, nadie puede salir de eso. Claro. Si querés competir es así, digamos, el sistema, el dispositivo es ese. Ujú, Pero creo que uno puede ir haciendo cosas por fuera de ese sistema y a mí lo que me interesa es eh, las construcciones. Es decir, cuando empecé en Argentina no había ningún surfista ciego que lo hiciera, y si hoy algún ciego quiere empezar, ya tiene una construcción facilitada para poder desandar ese camino, para poder hacer su camino. ujú. Cuando hice remo y era adolescente tampoco, no había ciegos en Argentina que hicieran remo, entonces ahí también quedó esa puerta abierta, y me parece que la idea de un legado, la idea de una estructura empezada, me parece importante. Lo digo porque soy papá, porque tengo una hija, y porque esas cosas también a mí me gustan. Me gusta ir eh, caminando por la vida pensando que posiblemente a mi hija le sucedan algunas instancias similares a las que a mí me tocó vivir, y entonces que tenga una forma de cómo las resolví. No quiere decir que eso le ayude a ella directamente a resolverlas de la misma manera que las puedo resolver yo, pero sí, Ujú. por lo menos contar con una opción. Me parece que eso es lo que busco siempre, Sí, sin duda. contar Sin con una duda lo opción. estás haciendo y lo seguirás haciendo, Pablo. Muchísimas felicidades. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a aquellos que nos están escuchando y viendo? Eh, que entre tantas opciones que son seductoras en nuestra vida, eh, tengan la valentía de jugarse por algo con lo que se sientan vivos, y de jugarse por algo con lo que pongan en juego su pensamiento, que haya autenticidad en lo que hacen, y que eso que hacen sea difícil, que les cueste lograrlo. Eso creo que Ujú. puedo decir. Qué bello mensaje y esto puede ser a ti, en este caso, pues te llamó las olas, el mar, Claro. pero a otras personas podrá ser en otras áreas deportivas, en el artístico, en el académico, en tantas, tantas áreas. Ujú. Sí, tal cual. Que cada uno Ujú. puede desarrollarse en distintos lugares, y lo importante es que en cada terreno encuentre la fertilidad que le dé frutos personales. Ciertamente. Sí, Pablo, sí. si a las personas les surge la curiosidad de quererte ver surfeando, hay algunos, algún Facebook, algún lugar donde puedan saber un poco más de ti? Sí, sí, las redes sociales. Yo estoy en Instagram como Surfeando Vida, todo junto, sin ningún guión, sin nada en el medio. Entonces ponen Surfeando Vida en Instagram y les va a aparecer Pablo Martínez, que ese es mi nombre, y ahí me van a poder seguir y van a poder ver algunas cosas que voy subiendo. De hecho, también como es un Instagram personal, no es solamente deportivo, también subo cosas de mi vida, como viajes, o como algunas charlas, o información que tiene que ver con lo académico o con el coaching. Ujú. Y después en Facebook, que no lo uso tanto, pero sí lo sigo usando para algunas personas que lo tienen, es Pablo Martínez. Ahí es un poco más difícil de encontrarme porque justo tengo un nombre y un apellido que son comunes, Ujú. eh, pero ahí, bueno, se supone que me reconocen por la foto, o porque
o porque en la portada también aparece una tabla de surf. Bueno, van poniendo filtros, digamos. Si uno busca Pablo Martínez de Mar del Plata, pones Pablo Martínez, surfista ciego de Mar del Plata, Argentina, es muy probable que de ese modo me encuentre más rápido. Perfecto, perfecto, no dudo que van a querer hacerlo. Pues muchísimas gracias, Pablo. De verdad es un honor que nos hayas compartido un poquito de todo esto, una probadita, ahora sí que ampliarnos el panorama a todos nosotros que estamos aquí ahorita contigo, y de verdad todo mi reconocimiento y mi felicitación para ti. Bueno, muchas gracias. Me hacen bien tus elogios, tus palabras, sos muy amable en decirlas. Bueno, y estoy por acá dispuesto a cualquier otra conversación que queramos tener. Claro que sí, que las puertas están abiertas y muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo grande, buena vida. Igual. Esa es tuya, narigón. Esa es tuya, narigón. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, José! ¡Buena, Pablo!